ayuda, Señor, a que podamos digerir tu pan sano el día de hoy. Ayúdanos no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Porque te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Rey, Salvador y Redentor, Jesucristo. En el nombre de Él oramos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Qué interesante lo que vamos a estudiar por el lapso de 5 semanas. Vamos a hacer una pequeña introducción el día de hoy. Vamos a hablar sobre las 5 solas. Unos minutos más adelante vamos a desglosar esta pequeña introducción que hemos preparado para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme empezar porque realmente considero que es muy importante la exhortación que el apóstol Pablo presenta a Tito. Tito era un maestro, un pastor que estaba ubicado en la iglesia en la ciudad de Creta. Y las palabras del apóstol Pablo a manera de exhortación a este pastor que había designado para esta iglesia local, dice que enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire qué importante. La exhortación del apóstol Pablo es que Tito enseñe. ¿Pero qué debe enseñar? Y la palabra del Señor dice todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En esta iglesia hemos enfatizado por largo tiempo ya que cada palabra de la Biblia es importante. Es importante. Y el apóstol Pablo nos enseña que la doctrina es importante. Porque muchas veces, queridos hermanos, podemos tener la presencia, estar hablando con algunos hermanos y decir, no, la doctrina no es importante. Lo importante es seguir a Cristo, es Cristo. Mas, sin embargo, si seguimos a Cristo, debemos seguir una doctrina sana. Así que la doctrina es importante, es muy importante. Pero enfatizamos que no cualquier doctrina. Porque el apóstol Pablo exhorta a Tito que predique, que enseñe la sana doctrina. Una tremenda diferencia. De la misma manera, mis queridos hermanos, la exhortación que el hermano de Cristo, el apóstol Judas, hace ahora para todos los santos. ¿Usted es santo? Amén. Esta exhortación es para usted. La palabra del Señor, por medio del apóstol Judas, habla y dice que debemos contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada por una sola vez. Y qué importante reconocer, queridos hermanos, que la fe que es mencionada en esta exhortación no es la fe que salva, no es la fe que salva al hombre pecador, sino es la fe como un conjunto de dogmas, un conjunto de doctrinas que solamente han sido dadas por el poder del Espíritu en cada corazón, que es este precioso libro. Y debemos contender, si usted es santo, si usted es separado por Dios y para Dios, debemos contender ardientemente por la fe que se nos ha sido otorgada de pura gracia. Y eso debe resonar. Esta exhortación debe estar presente todo el tiempo en nuestros corazones. Porque todo el tiempo, mis queridos hermanos, nos podemos enfrentar a mandamientos o a cosas de hombres o invenciones de hombres que no tienen ningún peso bíblico, que no tienen la autoridad de la palabra del Señor. Y debemos refutar eso. Mire qué interesante lo que Martín Lutero decía, que no oponerse al error es aceptarlo. Y no defender la verdad es negarla. Así que usted y yo como santos tenemos el compromiso de defender la verdad. Y es que sin duda alguna, mis queridos hermanos, consentir el error y hacer ojos ciegos a la única y absoluta verdad que se nos ha sido revelada es negarla. Es negarla.
El apóstol Juan en su segunda carta, lo que estábamos leyendo hace unos cuantos minutos atrás, en el versículo número 8, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Escuche bien lo que dice el apóstol. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, ese sí tiene al Hijo. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿cómo podemos perseverar en la doctrina verdadera? Si no es por el poder de su Santo Espíritu. Estamos gozosos porque en nuestras manos tenemos la palabra de Dios. Podemos leerla en cualquier momento. Tenemos esa libertad de abrirla en cualquier lugar, en cualquier momento, y deleitarnos de los conceptos bíblicos, deleitarnos del manjar que está dentro de la palabra del Señor. Y sabemos por revelación divina que la Biblia, la palabra de nuestro Señor, es un libro de historia. Fíjense bien, es un libro de historia y nos presenta de una manera progresiva la historia del plan de redención de Dios para con su pueblo, para con sus ovejas. Ya en Génesis 3:15, ustedes saben la historia. Dios mismo nos presenta después del pecado, después de la transgresión del hombre al mandato de Dios, las buenas nuevas. Esto es importante reconocer, porque Dios es un Dios santo, santo y santo, y no tolera el pecado. En Génesis 3 vemos la incursión del pecado, y la palabra del Señor dice que por ese pecado la muerte vino a todos los hombres. Nuestro Señor tuvo que dar juicio a ese pecado. Pero al mismo tiempo, en Génesis 3, podemos ver el juicio de Dios, pero al mismo tiempo podemos ver la misericordia de Dios. Podemos ver la gracia de nuestro Señor. Dios mismo nos presenta esto, y podemos verlos en Génesis 3:15, cuando Él presenta a nuestro Salvador, único y absoluto, que salvaría a su pueblo. ¿Quién puede leer Génesis 3:15? ¿Algún voluntario que lea Génesis 3, versículo número 15? Génesis 3, versículo 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Hermanos, esto es conocido como el protoevangelio. Y el protoevangelio son las buenas nuevas que el Señor brinda a su pueblo ya con una naturaleza caída, después del pecado. Es decir, ¿hubo juicio? Sí, porque el Señor es santo. El Señor es justo, sí. Pero también hubo misericordia, hubo gracia y la necesidad de comprender que el hombre no se podía salvar por sí solo, sino que Dios mismo tenía que mandar ¿a quién? A su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la promesa. Génesis 3:15 por eso representa para nosotros ese protoevangelio, las buenas nuevas de salvación. Y a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, Dios presenta a su Hijo por medio de cuadros, por medio de tipos que apuntan hacia esa promesa. Todas apuntan hacia esa promesa, que iba a venir un hombre nacido de mujer. ¿Quién será ese? Nuestro Señor Jesucristo, que iba a salvar a su pueblo, que iba a salvar a sus ovejas. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. Miren, qué interesante. Nuestro Dios es un Dios de tiempos perfectos. Él conoce el tiempo absolutamente, Él lo inventó. Y la palabra del Señor dice, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que muriese como nuestro sustituto único en la cruz del Calvario, y así poder pagar esa deuda que nosotros teníamos, que era interminable, que no podíamos pagar, pero Cristo vino a pagarla por cada uno de nosotros. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y su legado quedaron plasmados en hombres escogidos con propósito para llevar estas buenas nuevas
Ahora, no solamente a pueblo judío, sino también a los gentiles. Por medio de la predicación de las buenas nuevas, usted y yo hemos sido salvos. Y en los primeros 3 siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta, hermanos, estamos haciendo un poco de historia antes de entrar al tema, pero podemos ver en los primeros 3 siglos después de la muerte de nuestro Redentor, un cristianismo de cepa. Un cristianismo de cepa. Declararse cristiano en aquellos tiempos, en aquellas épocas, era como firmar la sentencia de su propia muerte. Ahora es muy fácil. Yo soy cristiano, sí, yo soy cristiano. No hay ninguna persecución en ese país. Sin embargo, en otros países vemos hermanos de nosotros, cristianos, que profesan la misma fe, que están siendo perseguidos por el hecho de decirse yo soy de Cristo. Pero ¿por qué era tan difícil profesar con su boca, como dice el apóstol Pablo en capítulo número 10 de la carta de los Romanos? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Era tan difícil eso? Claro que sí. Porque deben recordar que en ese contexto histórico, hermanos, declararse de Cristo era tremendo. Porque ¿quién estaba en gobierno en ese tiempo, en esa época? El Imperio Romano. Y tenían a su propio Dios. ¿Quién era? El César. El César. Y declarar a Cristo como el Señor era decirle a César, César, tú no vales nada. Mas sin embargo, esa era la fe que esos cristianos, nuestros hermanos, profesaban. Ahora podemos decir eso ahora en este tiempo. Podemos presentarnos inclusive en nuestros trabajos y decir, yo soy cristiano. A pesar de todo, a pesar de cualquier situación negativa que pueda presentarse por el simple hecho de decir que yo soy de Cristo. Qué interesante que el autor de Hebreos habla sobre nuestros hermanos en aquella época. Dice que fueron apedreados, fueron aserrados, fueron muertos a filo de espada, de los cuales dice el mundo no era digno. Se escondían. Pero la sangre de todos estos mártires fue la semilla que dio gran cosecha, ya que mientras más crecía la persecución, más era el número de nuestros hermanos que crecía. Después de 3 siglos, el diablo, entre comillas, cambia de táctica. Y con la llegada de Constantino, que supuestamente abrazó el cristianismo, e hizo de él la religión oficial del Imperio Romano. Y aunque sabemos que las persecuciones bajaron, hermanos, la doctrina empezó a desviarse poco a poco. Lo que el apóstol Juan nos estaba enseñando. ¿Se acuerdan? 2 diferentes grupos de personas. Unos que permanecían en la doctrina de Cristo y otros los que se desviaban. Los que se desviaban. Y estos no tenían a Cristo y no tenían a Dios. Y durante 12 siglos se desviaron más y más y más del cauce original. Pero lo mismo que pasó en Judá, el mismo avivamiento por parte de la palabra, la misma reforma pasó, miren qué interesante, siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es en el siglo XVI que hubo un tsunami, una revolución que marcaría de una manera única la historia del cristianismo. Así que para entender de una y mejor manera lo que vamos a explicar acerca de las 5 solas, yo pienso que deberíamos poner estas luminarias bajo ese telón oscuro de las malas prácticas que la Iglesia católica en este tiempo se estaba llevando. Y vamos a enumerar algunas para que nos demos cuenta de cómo estaba la historia, porque hermanos, tenemos 2000 años de historia en lo que se refiere a la Iglesia neotestamentaria. Miren quiero que vaya por favor a Hechos capítulo número 2 y quiero que ubique el versículo número 42. Vamos a leer
desde el 42 al 47. Si comparamos, hermanos, el concepto de la doctrina de la Iglesia Apostólica del primer siglo con el dogma de la Iglesia medieval, vamos a ver cambios increíbles, y estos cambios vamos a enumerarlos el día de hoy. Mire cómo era la Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento era una agrupación de hermanos que vivían sencillamente, viviendo una hermandad genuina, una hermandad verdadera. Una familia unida, todos miembros en particular de un solo cuerpo, cuya cabeza era Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo número 2, versículo del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, hermanos. Todas las cosas. Versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando se agrupaban los hermanos y recogían las ofrendas, lo primero que hacían estos hermanos era dárselo a los pobres. Era dárselo a las personas extranjeras que no tenían casa. Era destinado para las viudas. Era destinado para los huérfanos. Pero ahora todo eso se ha ido diluyendo en muchas iglesias, ¿verdad? Y no es necesario hacer un contexto de esto, porque sabemos lo que estamos viviendo el día de hoy. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una agrupación sencilla, teniendo todas las cosas en común. Todos ellos formaban el cuerpo, que era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y su cabeza, ¿quién era? Cristo mismo. Cristo mismo. Sin embargo, ya en los tiempos de la iglesia medieval, se consideraba la iglesia, escuche bien, como una empresa internacional, que ya no tenía a Cristo como cabeza, sino tenía a un hombre como cabeza, al Papa. Al Papa. Y de esto vamos a hablar, porque debemos hacer un poco de historia para comprender un poco lo que vamos a hablar en estos 5 domingos. Mire lo que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo número 5, en Efesios, capítulo número 5, versículo 23, acerca del orden que Dios mismo ha estipulado, acerca del orden de autoridad que Dios mismo ha designado para su pueblo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios, capítulo número 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Esto vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Estábamos estudiando algo acerca de eso. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Son palabras del apóstol Pablo y debemos recordar que toda palabra que está escrita aquí es inspirada por el Espíritu de Dios. Así que provienen de Dios. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña que la cabeza de la iglesia es Cristo y no es el Papa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, enfatizando una vez más esa necesidad de salvación que todos los hombres tenemos. Qué interesante, hasta el mismo concepto de la salvación fue distorsionándose con el paso del tiempo poco a poco. La iglesia del Nuevo Testamento y lo que hemos enfatizado en estas veces que hemos predicado en la iglesia, es que el punto doctrinal, el fuerte, las dos bases fuertes
que verificamos en la regeneración o en el nuevo nacimiento son dos. ¿Y cuáles son? Arrepentimiento y fe. Lo hemos explicado. Arrepentimiento y fe. Y estos son verdaderos. Porque vienen ¿de quién? Vienen de Dios. Para la salvación. Mire qué interesante que el precursor de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautizador, allá en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 1, se presenta en el desierto predicando la palabra del Señor, diciendo: arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de Dios está acá. Ya ha llegado. El reino de los cielos está aquí, arrepiéntanse. Ese fue el mensaje de Juan el Bautizador, abriendo el camino para el Mesías. Sin embargo, el mismo Mesías, nuestro Señor Jesucristo, más adelante, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo predicando su palabra, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mire qué interesante. Y lo decimos de una manera enfática porque el arrepentimiento y la fe son las dos bases, queridos hermanos, de una regeneración verdadera. Y el arrepentimiento y la fe son dones ¿de quién? De nuestro Señor. Son de Dios. Ahora sabemos por revelación del Espíritu Santo que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en el sacrificio sustituto y justificador de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran tema que el apóstol Pablo toca en la carta de los Romanos y en la carta de Gálatas, haciendo un hincapié muy profundo, muy fuerte de lo que es la gracia y de lo que es las obras. Nuestro hermano nos está enseñando en algunas predicaciones este tipo de tema. Pero esto fue cambiando con el tiempo. Ya no solamente era la gracia sola, ya no solamente se necesitaba la gracia de nuestro Señor para la salvación, sino que ahora era gracia más obras. Y eso es lo que estaban enseñando. Y eso es lo que se estaba enseñando. Fue cambiando poco a poco. Se fueron separando del cauce original. Acuérdese las palabras del apóstol Juan en la segunda carta. Eso es lo que estábamos desglosando. Mire qué importante, una vez más, nosotros reconocemos y sabemos, queridos hermanos, que todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, han sido expiados, han sido lavados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Todos nuestros pecados han sido limpiados en la sangre del Cordero. Mas, sin embargo, algunos de ellos enseñan que el bautismo es posible para el lavamiento de pecados. Esta es la enseñanza que aplica Roma hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y hermanos, déjenme ser más franco y decirle con todo el peso bíblico y toda la autoridad de nuestro Señor que el bautismo no salva. Quien salva es Cristo. Cristo, por gracia, por medio de la fe en su obra. Ya en el siglo V se afirmaba que como en la Biblia dice que el segundo Adán es Cristo, algunos afirmaban que la segunda Eva era María. ¡Qué tremendo! Empezando o dando la entrada a la mariología. Escuche bien, es un término nuevo. Mariología, que es exaltar a María a un estado de elevada veneración. Cipriano en el siglo III decía que nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a María como madre. Mire, escuche eso. Y hasta el día de hoy, Roma dice que nosotros somos huérfanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y estamos aquí para predicar y para enseñar lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre. Y lo que dice la palabra de Dios, vaya por favor a Juan capítulo número 14, versículo 16 al 18. Empieza inclusive Cipriano en el siglo III a hablar de estas cosas y ponerle títulos a María como la Madre de Dios
como la reina de los cielos y más peor todavía como la corredentora de Dios. Wow. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Somos huérfanos? ¿Será cierto eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Dice nuestro Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Hablando de quién? Hablando del Espíritu Santo, el que mora en usted y el que mora en mí. Esa es una promesa de nuestro Señor. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo? Por medio de nuestro Dios. Dice: no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y esto, hermanos, es solamente un pequeño grupo de ejemplos que podemos citar a la ligera para poder conocer lo que se estudiaba, lo que se predicaba, lo que se practicaba en esta época conocida como el oscurantismo. ¿Por qué se conocía esta época como el oscurantismo? Porque la palabra de Dios estaba oculta del pueblo. El pueblo estaba viviendo en tinieblas. La palabra del Señor había sido oculta y solamente la podían recitar, la podían leer en el idioma latín que nadie entendía. Y solamente por un grupo de personas, que eran los sacerdotes. Así que esta época es conocida como la época de oscuridad. Y con esto, queridos hermanos, teniendo esta base teológica, esta base histórica, podemos empezar a conocer lo que realmente son las solas, las 5 solas, que en resumen, mis queridos hermanos, es una pequeña base, pero muy fuerte, de la teología propulsada por el movimiento de la Reforma Protestante. Son verdades no negociables. Son verdades absolutas y son verdades atemporales, porque a pesar que pasó en el año 1517, hasta el día de hoy tienen un peso teológico tremendo en nuestras vidas, porque son las verdades de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a explicar por el lapso de 5 domingos a la iglesia. Todo esto pasó con una simple protesta de un hombre llamado Martín Lutero, en contra de estas series de prácticas religiosas que estaban llevándose de una manera totalmente equivocada, y terminó siendo un movimiento transformador total de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y en toda la sociedad, que se expandió inclusive en los próximos 200 años hasta cruzar el océano y llegar hasta este lugar, a Norteamérica. Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de la ciudad de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y qué importante que la queja principal de Lutero eran las indulgencias. Nuestro hermano Juan nos estaba explicando hace mucho tiempo atrás, miércoles, creo que eran 4 miércoles pasados, lo que eran las indulgencias. Usted podía comprar las indulgencias, pero ¿para qué servían las indulgencias? ¿Quién daba las indulgencias? El mismo papado era el que daba las indulgencias y la vendían por mucho dinero. Y todo ese dinero recaudado, queridos hermanos, por la ignorancia, por la falta de luz de la palabra de Dios, porque estaba oculta, los hijos de Dios, las personas que estaban, no sabían de la palabra. Casi todo ese dinero fue destinado para la construcción de la Basílica de San Pedro. Una tremenda edificación que hasta el día de hoy pienso que se cobra hasta $100 por la entrada a esa iglesia, o hasta un poco más, creo. Mire lo que decía Johann Texel, que era un fraile dominico.
un hombre muy astuto y un hombre muy persuasivo. Usaba mucho su lengua para envenenar y para amarrar a las personas. Mire lo que decía acerca de las indulgencias. Decía, escuche bien, las indulgencias son las dádivas más preciosas y las más sublimes de Dios. ¿Se puede dar cuenta de eso? ¿Cuál es la dádiva más rica y la más sublime de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Pero históricamente ellos rechazaban a Cristo, poniendo en primer lugar a su Dios. ¿Quién era? El Dios dinero. El Dios dinero. Dicen, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Venid oyentes, decía él, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los pecados que tuvieses la intención de cometer el día de mañana. Es decir, si yo estaba pensando en un pecado de cometer el día de mañana, yo tenía que comprar una indulgencia, porque con esa indulgencia mi pecado ya era perdonado. Ahora que conocemos la verdad, ¿eso es verdad? No. Nuestro Señor Jesucristo expió todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Pero las indulgencias iban más allá. Las indulgencias no solamente salvaban a los vivos, sino también a los muertos. A los muertos. Y decía este hombre, escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan del fondo del abismo, estamos sufriendo en este horrible martirio. Una limosna podría librarlos de aquel mal. Nosotros podéis y no queréis darla. En el mismo instante, decía él, que la pieza de la moneda caiga en el fondo de la caja, esa alma va a salir del purgatorio. Qué tremendo, hermanos. Esto se vivía en aquella época. Pero sin embargo, ahora nosotros, gracias a la misericordia de Dios, tenemos la luz del Evangelio que resplandece en nuestras vidas y podemos rechazar estas mentiras tajantemente. Por eso, queridos hermanos, empezamos con la exhortación del apóstol Judas a los santos, de contender ardientemente por la fe. Por la fe. Cada uno de nosotros tenemos parentela que viene de esa cuna, porque la mayoría de nosotros venimos de allá. Y estamos en la obligación, hermanos, por medio de la palabra del Señor, llevar la espada de su palabra y hacer ver la verdad, a pesar de cualquier cosa. Escucha las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. Es tremendo eso, hermanos. ¿Cuáles son las 5 solas que vamos a estudiar? Estas 5 solas son 5 conceptos, 5 puntos teológicos que están todas escritas en latín, pero aquí vamos a decirlas en latín y luego en español. ¿Okay? En primer lugar, sola escritura. Es muy parecido al español, ¿no? Sola escritura significa sola escritura, es decir, la palabra reina, la palabra sola, solo la Biblia, en otros casos, la palabra de nuestro Señor es la máxima regla de fe y conducta que nosotros tenemos para desplazarnos en esta vida, en este lado de la eternidad. Vaya por favor a Gálatas, capítulo número 1, lo que estábamos estudiando los miércoles pasados, acerca de lo que Pablo habla a los hermanos de la iglesia de Galacia sobre el anatema, ¿verdad? Gálatas capítulo número 1, versículo del 6 al 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Gálatas 1, 6 al 10, dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para servir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice?
sea anatema, otro evangelio. Y enfatiza el apóstol Pablo, no es que haya otro, no hay otro evangelio, solamente hay uno solo, sino que hay algunos que os perturban y quieren perturbar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo repite una vez más en el verso siguiente. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sola Escritura. Y el próximo domingo vamos a ver sola Escritura. La palabra del Señor, la única regla de fe y conducta que debemos tener en nuestras vidas. La segunda sola es solus Christus. ¿Qué significa eso? Solo Cristo. Solo nuestro Señor Jesucristo. La salvación, el regalo de la salvación solamente se encuentra en la dádiva más preciosa que Dios puede dar a su elegido, quien es Cristo. Es Cristo, excluyendo así todo otro camino que conduzca a la salvación. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, solamente hay un camino. Yo soy ese camino, yo soy la verdad, yo soy esa vida. Nadie puede venir al Padre si no es por ese camino. ¿Quién es? Cristo. Es tan claro eso. Vamos a Hechos, capítulo número 4. Hechos, capítulo número 4, versículo número 12, hablando de solus Christus, 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvos. No hay otro camino de salvación, solamente Cristo. Por eso y enfatizamos en esta solus Cristo. La tercera sola que vamos a estudiar en la tercera semana es sola gratia. Y eso significa sola gracia. ¿Qué es la gracia? Todos lo sabemos aquí. ¿Qué es la gracia, hermanos? Un regalo de Dios. Así es. Y va mucho más a eso, pero lo podemos poner como un concepto válido, ¿verdad? La salvación es un don de Dios. Es un don de Dios. Nosotros no ganamos la salvación. Nosotros no debemos portarnos bien para ganar la salvación. La salvación fue ganada por nuestro Señor Jesucristo, por la única obra de redención del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es algo que el pecador recibe de una manera inmerecida, basada única y exclusivamente en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Durante su vida, durante su muerte y en su resurrección. Esto es importante. Vamos a Efesios, capítulo número 2, un versículo muy conocido por la iglesia. Efesios 2, capítulo número 2, Efesios, versículo del 8 al 9. ¿Estamos ahí? Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Por gracia. Presenta así la gracia. Simplemente por gracia somos salvos. ¿Yo tuve que hacer algo para ser salvo? No. Hallé misericordia delante de los ojos de mi Dios. Y por eso le servimos por amor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. No podemos sacar a Cristo de la ecuación de la salvación. Él es la salvación. No podemos ir a la salvación por medio de nuestras ofrendas, por medio de nuestras obras, porque ¿qué dice el profeta? Dice, tus obras son para Dios trapos de inmundicia. Hablando de las obras que nosotros hacemos para poder llegar a la salvación. Son trapos de inmundicia para Dios. Dios, la única obra que mira preciosa, en oro puro, es a nuestro Señor Jesucristo en la muerte
y resurrección y glorificación. Sola fide es la cuarta sola que vamos a estudiar. Sola fide. Y esto significa es sola fe. Sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros en el madero, excluyendo la posibilidad una vez más de que nuestras obras puedan contribuir a esa salvación. Romanos 3:28. Vamos a Romanos capítulo número 3, versículo 28, hablando sobre sola fide. ¿Estamos ahí, hermanos? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, solo por la fe. ¿Y la fe en quién? La fe en Cristo. Mire cómo todas estas se unen. La vamos a estudiar por separadas, pero también vamos a unirla al mismo tiempo. Y la última sola que vamos a estudiar, que es el quinto domingo, es Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Y eso significa que solo la gloria es para Dios, no para el hombre. Ahora estamos en una época donde se enfatiza mucho un evangelio antropocéntrico que gira en torno a las necesidades del hombre. No. Hemos explicado el miércoles pasado que estuvimos nuestros hermanos aquí presentes que el evangelio verdadero es un evangelio teocéntrico, es un evangelio cristocéntrico que tiene al centro a Cristo, a nuestro Redentor. Él es nuestro Señor, Él es el centro y solamente Él recibe la gloria. Vamos a Efesios capítulo número 1. Efesios 1, versículos del 4 al 6. Y con esto acabamos, mis queridos hermanos. Versículo 1, capítulo número 1, versículo del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo somos y estamos aceptos en el amado. Entonces, las 5 solas que vamos a estudiar por el lapso de 5 domingos es sola escritura o sola escritura, comenzando el próximo domingo. Solus Christus, que es solo Cristo. Solo gratia, que es sola gracia. Sola fide, que es sola fe. Y soli Deo Gloria, que es solo la gloria para el Señor. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos. Estemos orando por esta serie que estamos llevando y vamos a empezar ya doctrinalmente a enseñar desde el próximo domingo sola escritura. El día de hoy simplemente hemos hecho un recuento histórico, hemos hecho un poco de contexto bíblico al mismo tiempo para enfatizar que estas verdades están en la palabra de Dios y no son invención del hombre. Debemos recordar que todas las cosas que nosotros predicamos debemos ponerla bajo la luz de la santa palabra de nuestro Señor. Si no, no son palabras de Dios, son palabras de un hombre. Y no la podemos tomar en cuenta. La podemos tomar como una sugerencia o como un consejo, pero no como un mandato, no como palabra divina, no como palabra inspirada. Hermanos, estemos orando para que podamos comprender en nuestros corazones y podamos llevar dentro de ellas estas 5 verdades que debemos defender a capa y espada. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos empezado a entender en esta pequeña introducción y nos incursionamos, Señor, a este estudio de las 5 solas. Señor, ayúdanos, guíanos por medio de tu Santo Espíritu para que solamente tú seas glorificado en este estudio, para que solamente tú lleves la gloria y la honra en estos 5 sermones próximos. Querido Padre, te damos las gracias por este día, gracias por Iglesia, gracias admirable, Señor. Gracias por mis hermanos que estamos aquí con ese propósito precioso de conocer de ti. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Hermano, muchas gracias.